están? Yo soy Phil y bueno, el día de hoy vengo a dar una conferencia que se llama Core Dependencies. En el programa decía Core Derivatives, pero ese fue mi error, les di mal el nombre. Entonces, ¿quieres? ¿Sí? Ok, rápidamente les voy a platicar qué onda con esto. Yo soy profesor, soy desarrollador, pero simplemente últimamente me dedico mucho a la parte de docencia, sobre todo en diseño de videojuegos. Soy profesor de tiempo completo allá en SAE Institute. Y algo que me he dado cuenta es que algunos de mis alumnos, por no decir casi todos, tienen una bronca a la hora de estar diseñando. Cuando se diseña videojuegos, el diseño de videojuegos mucha gente lo toma como una cuestión más emocional, más de feeling, pero, y en algunos inicios así era, pero ya hoy en día existen teorías y existen ya procesos más definidos. Este es uno de ellos, es el MDA. Es un modelo creado por Honig, LeBlanc y Subek en el 2001-2004, ya tiene sus años. Y este modelo, el MDA, que es básicamente Mechanics, Dynamics, Aesthetics, lo que hace es plantea una forma en la cual los diseñadores de videojuegos piensan primero en lo que vienen siendo las reglas, después viene la ejecución de las reglas en tiempo real, es decir, el juego funcionando, y finalmente la estética, que es, en este caso, lo que percibe el jugador. Más o menos ahí viene un poquito como otro desglose. Si quieren conocer más al respecto, pueden meterse a Google, pueden ponerle MDA Framework, y ahí viene ya el resumen de esto. Es una de las metodologías más, se podría decir como que viejas, más validadas y más estudiadas por muchos desarrolladores y diseñadores de videojuegos. Sin embargo, me di cuenta de algo bien curioso. Pues dale, sí. Rápidamente se describe, es bueno, un acercamiento orientado a reglas al diseño de juegos, formaliza la composición de los juegos, separándolos en sus componentes más distintivos, mecánicas, las reglas, dinámicas, la interacción en tiempo real, la estética, la respuesta emocional que tiene. Esto es así como el resumen más rápido de lo que es. Pero ellos, o sea, ustedes, la gran mayoría, y los que le siguen, tienen un pequeño detalle. Y ese pequeño detalle es que en vez de diseñar así, diseñan así, completamente al revés. Lo que hacen, lo que hace digamos, en la red es el ADM Framework, que es fijarse o preocuparse más por la estética. Las dinámicas, digamos, como que mágicamente suceden y esperan que al final deducir cuáles van a ser las mecánicas. Es decir, diseñan videojuegos desde el punto de vista como gamers, lo cual no tiene nada de malo. La única bronca es que su único punto de vista es el de gamers, no el de diseñadores. Yo lo he visto ya, llevo ya varios años, llevo ya 3 años dando clases en SAE, y antes de dar clases en SAE di clases en otras universidades también con temas de game design, y me fui dando cuenta de que los alumnos, cada nueva generación que yo enfrentaba, cada vez estaban más clavados en la parte estética, cada vez se enfocaban más en la cuestión de cómo conceptualizaban el juego, pero se les empezaba a dificultar de manera importante cómo abstraer ese concepto y convertirlo en reglas. Porque de nada sirve pensar en un videojuego como una historia, pensar en un videojuego como gráficos, pensar en videojuego como música, si no definen bien cómo se va a jugar. Sí. La otra. Entonces, al principio yo aplicaba mucho esto. Yo era el viejito gruñón que me enojaba con mis alumnos y los regañaba porque me frustraba que no entendieran que los juegos son, antes que cualquier otra cosa, reglas y mecánicas. Sí, pueden tener música, qué chido, pueden tener historia, qué bien, pueden tener gráficos maravillosos, todo está bien, pero si el juego no se puede jugar bien desde su fundamento, está roto. Pero entonces me di cuenta de algo, que enojarme con mis alumnos y regañarlos no iba a servir para nada. Lo que yo tenía que hacer era entender que así como cuando mis papás o mis abuelos me quieren dar consejos de algo,
y yo les digo, ay, es que tú no entiendes, papá, o tú no entiendes, abuelo, me di cuenta de que sí, mis alumnos también estaban haciendo eso. Yo ya estaba abueleando, lo cual no tiene realmente nada de malo, pero tengo que adaptarme a las nuevas formas. Y entendí lo siguiente. Cuando yo estaba chavito, mis primeras experiencias jugando videojuegos fueron eso. Yo me juntaba con mis primos, un primo en particular que tenía su Atari en su casa, iba a jugar con él a su casa, y esto era lo que yo jugaba, estos juegos. Juegos en blanco y negro, juegos con gráficos pixeleados, juegos donde todo lo visual no, simplemente era esto, donde lo sonoro eran solamente pip, pop, no había nada más, donde las historias uno se las tenía que inventar. Yo vengo de una época donde mis primeros referentes de videojuegos o del mundo estético de un videojuego estaba en la portada. Yo veía la portada y la portada básicamente lo que hacía era, me vendían la idea y me decían, mira, así te tienes que imaginar el juego. ¿Ya te lo imaginaste? Chido, ahora juega eso. Pero en tu debraye, pues porque obviamente antes no se podía, eso es lo que vivíamos. Pero yo me di cuenta de que muchos de mis alumnos, su referente más viejo o su experiencia más temprana de un videojuego no era esto, era esto, o más actuales. Mientras yo veía personajes que eran un cuadrito de color blanco en una pantalla negra, mis chavos, mis estudiantes, tenían esto, un personaje hecho y derecho, que tenía rostro, que tenía expresiones, hasta tenía dedos en las manos. ¿Qué pasa? Si nos regresamos tantito al Pong, este juego era 100% mecánicas, no había nada estético que distrajera, era 100% mecánicas. Para mí es muy fácil pensar en un videojuego y centrarme en las mecánicas. ¿Por qué? Porque trato de recordar cuáles eran mis primeras experiencias y esto era. Pero con las nuevas generaciones que tienen esto o tienen cosas mucho más vistosas, que tienen conceptos estéticos más desarrollados, más complejos. Si yo les pregunto a mis alumnos, a ver, quiero que diseñen un videojuego donde el personaje realice, no sé, un juego de aventura, por así decirlo, pues ya mis alumnos se empiezan a debrayar, se empiezan a dejar llevar por la emoción. Y de pronto llega una parte donde se atoran y vienen conmigo y me dicen, oye Phil, ¿cómo le hago para que el personaje suba una escalera? Yo, pues agarras el personaje que detecte colisión con la escalera y que suba en una dirección. Dice, no, pero es que yo todavía no tengo el personaje, no está modelado y no está animado. Es que no lo necesitas. No, ¿cómo no? Pues es que si no, ¿cómo le hago para que haga el movimiento de subir la escalera? Entonces, hay que entender, yo tuve que entender que conforme más chavos llegan, mis alumnos, sus referentes son cada vez más complejos. Y es un poquito, digamos, como la parte, digamos, natural de la evolución de la tecnología. ¿Cuántos de ustedes saben cómo funciona un refrigerador? Ah, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Pues tiene que ver muchísimo. Porque ¿cómo funciona el refrigerador? Muchos dirán, pues lo conectas y ya, güey, pues, ¿cuál es el pedo? Ahí estuvo, ya, ahí jala, sí, pero la electricidad genera calor. ¿Cómo le hace esta caja de metal para enfriar? O igual, ¿no? O sea, los coches hoy en día, ¿no? ¿Qué necesita un coche para jalar? Gasolina. Sí, pero también necesita una batería y aceite y líquido de transmisión y líquido de frenos y necesita otras cosas más allá de la gasolina. Y es lo que sucede. Cuando las generaciones más recientes se enfrentan a los nuevos videojuegos o su experiencia es cosas muy vistosas, muy elaboradas, muy estéticamente nutridas, cada vez es más difícil quitar todo eso y llegar al centro
a llegar al core de todo, y así como, a ver, agarren un coche, quítenle todo lo vistoso y dejen nada más así las cosas esenciales que lo hacen funcionar. Cuando lo ven, pues todo el mundo se espanta, dice, ay, no, está horrible. Sí, porque no se trata que esté bonito, se trata que funcione. Una vez que funciona, preocúpate por hacerlo bonito, es un poquito la idea. Entonces, en este caso en particular, gracias, lo que yo vengo a proponer es un proyecto que estoy llevando, lamentablemente no lo he podido terminar, pero se los voy a explicar más o menos. Se llama Core Dependencies. WIP significa Work in Progress, por si no sabían. Y lo que yo estoy buscando es que sea una guía que de manera visual le permita a los interesados en diseñar videojuegos, específicamente esto está pensado para diseñadores de juegos, pero puede ser utilizado por programadores, artistas, lo que sea, quienes están pues enfrentándose a que lo que conocen de videojuegos está demasiado sofisticado, entiendan cómo esos conceptos complejos estéticamente que tienen, los puedan traducir a una serie de instrucciones o de requerimientos lógicos y hasta cierto punto de pseudoprogramación, para que entiendan cómo resolver los problemas. Para que si uno piensa en una mecánica, por ejemplo, todos no sé si hayan conocido o hayan visto el juego de los últimos de Batman, de los de Arkham City, Arkham, lo que sea, y de pronto ven que está el Batman, pues así apunta su gancho, dispara, se clava en una cosa y se trepa a la pared, ¿no? Entonces, ahora está muy chido. ¿Cómo lo harían? O sea, se necesitan muchísimas cosas para tratar de entender eso. El concepto muchos lo tienen, y cuando estén diseñando un juego muy posiblemente piensen en mecánicas así. No, en una que venga un coche así vuelto madre, pues te trepas, caes en él y así, y aparte puedes disparar misiles. Entonces, oh, sí estaría bien chido, pero ¿y cómo lo hacen? El problema no es nada más debrayar, esa es la parte fácil, la que todos hacemos. El chiste aquí es entender cómo esos debrayes los convertimos en un lenguaje que técnicamente, desde el punto de vista de desarrollo de videojuegos, veamos lo que se requiere y podamos anticipar y darnos cuenta, número uno, si tenemos los conocimientos necesarios para hacer ese tipo de proyectos, y número dos, desde ahora sí como desde la conceptualización o desde el proceso en papel, saber si el juego va a ser muy difícil o muy fácil de lograr. Porque uno de los principales errores que cometemos los desarrolladores de videojuegos es morder más de lo que podemos masticar, porque ignoramos la cantidad de trabajo que implica hacer ese tipo de cosas. Entonces, más o menos son, digamos, bocetos de lo que estoy trabajando en el Core Dependencies. Mi idea es que se convierta en una especie de monografía y una siguiente etapa sería digitalizarlo y que sea como una especie de sitio en internet en el que uno puede entrar y según los debrayes, quiero una mecánica que el personaje haga esto o que en el juego suceda esto, uno pueda como que en un menú ir eligiendo ciertas características y les va desglosando como los requerimientos que van a tener. Entonces básicamente ahorita he identificado 4 categorías principales, que es Input, Game Object, Logic y Media. En Input tenemos los diferentes tipos de entrada, ya hay más, pero ya no los puse. O sea, teclado, mouse, gamepad y el touch. En la parte de Game Object tenemos transformaciones, relaciones y física, y esas a su vez se subdividen en una categoría, o sea, en muchísimas otras categorías bastante complejas. Lógica, tenemos cuestión de economía y cuestión de datos. Cuando hablo de economía, hablando específicamente de juegos, no me refiero nada más a dinero. Economía es cualquier cosa que puede ser contabilizada. Sí, los puntos pueden ser contabilizados, las monedas pueden ser contabilizadas, pero la vida puede ser contabilizada, el combustible puede ser contabilizado. Si es un juego de carreras, ¿cómo se llama? El ranking o si vas en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, todo eso puede ser cuantificado o contabilizado. Entonces, esos es, digamos, los sistemas de economía que son complejísimos en un videojuego. Y luego, bueno, la parte de datos, pues básicamente son las 1000 bases de datos disponibles que puede haber, listas, arrays, queries, información in-game, datos externos, etc. Luego media, que ahorita es principalmente visual y sonora, pero bueno, ya luego vendrá otros. Y
Esto que es, así como les digo, es un boceto muy general. ¿Cómo es que funcionaría? ¿Cómo es que aplicaría ya bien en un caso? Traigo un ejemplo para que más o menos vean cómo es que yo pretendo que esta cosa funcione. Y es eso. Por ejemplo, ahí encontré, bueno, busqué así como una mecánica muy sencilla, aventar una granada. No sé realmente qué juego sea, simplemente vi la imagen más bonita en Google y la puse. Pero estoy tratando de desglosar el concepto, la mecánica de aventar una granada, lo que significa, lo que implicaría. Implicaría primeramente que necesitamos un input. Un input es una instrucción que el humano le da a la computadora. Y en este caso sería a través, yéndome por algo básico, con un mouse. Ni siquiera el teclado, nada más el mouse. Y el mouse va a tener un cursor y un botón. Bueno, tiene botones. El cursor da información en posición X y posición Y los botones tienen básicamente 3 estados. Bueno, en el caso del cursor, de la acción de un mouse, es over, down y up, cuando presionamos un botón o le damos clic a algo. Todavía falta desglosarlo más, pero es como una idea muy general. Y después tenemos el objeto, o en este caso los objetos. Los objetos ahorita solamente son el policía y la granada. Y vamos a ver que en cuestión de transformación, el policía se va a poder mover y se va a poder girar. Y a su vez, eso se desglosa en otra serie de datos, como coordenadas de posición y coordenadas de orientación, que ya ustedes podrían utilizar. Y obviamente aquí no le puse si es 2D o 3D, etcétera, que también tendría que ver. Y la granada, pues, lo único que va a hacer es la posición, o sea, dónde la vamos a colocar. Luego vienen las relaciones. En este caso, el policía que avienta la granada, en cuestión ya de jerarquía de manejo de objetos, es un padre y la granada es un hijo. Luego física, ambos objetos podrían ser rigid bodies y eso conlleva una serie de características muy específicas. Luego en la lógica, vemos que en cuestión de economía, en cuestión de contabilizar, pues el policía no contabiliza nada, pero la granada, si yo la aviento, me resta 1 a mi valor o a mi variable de AMO, que sería como municiones o balas o granadas, ¿no? En el caso de las bases de datos, estaría trabajando con lo que vendría siendo la parte de AMO. Y en el media, en la parte visual, para el policía estoy ejecutando la animación del policía aventando la granada. Y en el caso de la granada, estoy mandando llamar o necesitaría un elemento de interfase que indique dónde puede caer, que en este caso es como esa dirección, y un target, ¿no? O sea, ahí es donde vas a ir. Y en el caso sonoro, que tal cual, que aviente, o sea, que el sonido de aventar y el sonido de explosión. Podría complicarse todavía más, pero la intención de lo que quiero trabajar con el Core Dependencies es permitirle en una guía visual, más o menos como esta, ahorita va a faltar iconitos y un montón de cositas más, es que los desarrolladores, principalmente los diseñadores de juegos, puedan entender que los conceptos que generen estéticos los traduzcan en un lenguaje técnico y que cualquier programador, cuando lo vea, va a decir, pues sí, porque no hay otra forma de hacerlo, o sea, tal vez complicándose más en algunas cosas, o bien va a servir para que los mismos diseñadores estén conscientes de todos los elementos que implica, o sea, todas las cosas que tienen que estar considerando para que algo tan sencillo como podría ser aventar una granada suceda. Y es que eso es lo que pasa. En mi experiencia, y lo he vivido muchas veces con mis alumnos, llegan conmigo y me hacen ese tipo de preguntas. Oye, yo quiero aventar un lanzamisiles, ¿cómo sería? Digo, bueno, tendrías que hacer esto. Y de pronto, ay, no hay una forma más fácil. No tanto porque les dé flojera, sino porque ellos habían creído que pues, aventar algo o disparar algo iba a ser sencillo. Y muchas veces diseñan videojuegos que están fuera de sus posibilidades o fuera de sus, al menos en ese momento, de sus conocimientos técnicos. Con la experiencia y estar haciendo juegos, pues uno obviamente va aumentando el nivel y luego cada vez este tipo de cosas se vuelven más sencillas. Pero muchos estudiantes o muchos principiantes en el diseño de videojuegos, este tipo de cosas son las que, pues en este caso,
muchas veces se les están complicando. Y las nuevas generaciones, que cada vez son más visuales, les cuesta más trabajo poder hacer esto. Y pues, ahí está. ¡Órale, qué chido! Y pues ya. Pues yo ya acabé. Gracias.